Hoy vamos a hablar de cuáles son los derechos de cualquier trabajador en España, independientemente de nuestra profesión u oficio, y de las vías que pueden existir para exigir que se cumplan nuestros derechos, oye, pues en casos, ¿no?, en los que nos podemos encontrar indefensos. Pero para ello hay que tener información y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Esto por qué lo hacemos? Bueno, pues a partir de enero los jóvenes van a tener un programa específico de atención que va a facilitar el Colegio de Graduados Sociales de Asturias. Nos estamos adelantando un poquito aquí en la Radio Es Mía y además lo hacemos extensivo para todos, independientemente, ¿no?, de la edad, insisto, y de la profesión. Saludamos hoy a Israel Rudil desde el Colegio de Graduados Sociales de Asturias. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de acompañaros. Muchísimas gracias, Israel, porque me parece súper importante, ¿no?, empezar, yo creo que por algo muy básico, porque hemos hablado al final de nóminas, de cómo entenderla, de, bueno, más cosas, pero al final esto es un poco, yo entiendo que la piedra angular de, vamos a ver, cuáles son nuestros derechos, lo primero, ¿no? Efectivamente. Si nos damos cuenta, pues bueno, es tan fácil como coger una norma tan conocida por todos nosotros como es el Estatuto de los Trabajadores. Y aunque sí es cierto que esa norma recoge pues algunos derechos así como muy genéricos, de los que todos hemos oído hablar, como por ejemplo puede ser pues el derecho a la negociación colectiva, el derecho de huelga, esa misma norma, ese mismo Estatuto de los Trabajadores, recoge ya unos derechos más específicos, pero que afectan a cualquier tipo de relación laboral. Podemos estar hablando, pues, por ejemplo, para hacernos una idea, ¿no?, Sí. El derecho a la promoción y a la formación profesional en el trabajo, a un derecho tan básico y tan fundamental para todos nosotros como es el derecho a no recibir ningún tipo de discriminación, ya sea tanto en el acceso al empleo como en el empleo propiamente dicho, tanto ya sea por motivos de origen racial o étnico, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, por ejemplo. Luego también otro derecho muy importante, que es el de que se nos aplique una correcta política en materia de seguridad y salud en el trabajo, y esto afecta a cualquier tipo de empleo. Estamos hablando de trabajos de construcción, estamos hablando de trabajos de minería, estamos hablando de trabajos marítimos y pesqueros, o incluso un locutor de radio, si nos ponemos incluso, Claro. ¿no? Luego, pues, derechos que afectan, pues, por ejemplo, al respeto a la intimidad del trabajador y a que éste no reciba ningún tipo de acoso en el trabajo, ¿de acuerdo? Que esto es algo también muy importante. Algo de lo que ya habéis hablado pues otras semanas, como es por ejemplo la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida por la empresa, ¿de acuerdo? El pago del salario, el pago de la nómina en la práctica, Claro. o incluso cualquier otro derecho específico que tengamos recogido en nuestro contrato de trabajo. Y puede que incluso otros derechos que, aun no siendo tan conocidos, también son muy importantes y forman parte de la vida de cualquier trabajador. Existe, por ejemplo, un derecho como es el de la ocupación efectiva, que mucha gente no sabe lo que es, y en la práctica de lo que estamos hablando es de que al empleado se le proporcione un trabajo adecuado y con tareas acordes a su perfil profesional y capacidades. Y el hecho de que nosotros estemos contratados con una categoría profesional determinada y se nos estén dando tareas a realizar que pertenecen a otra categoría o que menoscaban nuestro prestigio profesional, también es un incumplimiento laboral que nosotros debemos reivindicar que se cumpla. Uy, qué interesante esto que dices, Sí. ¿eh? Sí. Oye, y otro del que se está hablando mucho por la novedad, ese derecho a la desconexión digital, ¿en qué consiste? Pues verás, el derecho a la desconexión digital concretamente surgió pues bueno, en el año 2018, que fue cuando se incorporó el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y muy resumidamente es pues el derecho al uso, bueno, en todo caso, a no conectarse a ningún dispositivo digital de carácter profesional o en todo caso del software de la empresa, pero estamos hablando del software desde un ordenador, desde un teléfono móvil corporativo, durante los periodos de vacaciones o descanso. El ¡Qué derecho bien! a no tener que conectarnos a ninguno de estos dispositivos. Bien es cierto que es un derecho que también, como cualquier otro, y más aún en el derecho del trabajo, tiene letra pequeña, y esto no debemos olvidarlo, que también es susceptible de modificaciones y de algún tipo de limitación. Bien es cierto que habrá que estudiar cada modificación o cada limitación con muchísimo cuidado. Por ejemplo, si el trabajador tiene establecido, pensemos, voy a poneros el ejemplo más habitual, si el trabajador tiene establecido un pacto de disponibilidad y entonces queda obligado a estar disponible y localizable para atender cualquier tipo de llamada, comunicación o requerimiento del empresario, entonces evidentemente este derecho a la desconexión digital se va a ver limitado. Pero siempre tenemos que mirar la cara B de esta limitación, de esta modificación. Por ejemplo, si yo pacto una disponibilidad con mi empresario, es evidente que esa disponibilidad fuera del horario de trabajo se tiene que retribuir a través de un plus de disponibilidad, porque evidentemente a mí me tienes que contraprestacionar, por así decirlo,
esta circunstancia en el pago de mi salario, en el pago de mi nómina. Claro, y exacto, y fijarnos en la nómina que tiene que venir desglosado y ver ese plus de disponibilidad. Por cierto, Efectivamente. la empresa, porque aquí una vez hablamos de esto, la empresa puede grabarte y hacer uso de esas imágenes con total libertad. Vale, Es que esto teníamos ahí un poco la duda. Sí, es que evidentemente suele ser una cuestión muy controvertida, sí. Completamente. Verás, para todo lo que tiene que ver con el uso de la instalación de cámaras en el trabajo, evidentemente es una medida que el empresario puede poner en marcha y que es legal, ¿de acuerdo? Pero tiene que avisar, ¿no? Efectivamente, tiene que venir condicionada por varios requisitos, porque evidentemente entra en colisión un poco con el derecho a la intimidad y a la protección de datos de los trabajadores. Entonces, existen una serie de requisitos y creo que podríamos resumirlo en 4 principalmente. El primero, el que veníais señalando y el que alguna vez ya habéis hablado en la tertulia, que es la importancia de informar a los trabajadores. De informar a los trabajadores sobre la situación que motiva la instalación de las cámaras, cuál va a ser el sistema de funcionamiento y el tipo de datos que se van a recoger con ese sistema de videovigilancia. Eso es muy importante. Y evidentemente la comunicación que tú hagas a los trabajadores tiene que ser una comunicación expresa. Quiero decir, no vale que tú llegues a tu empresa y de repente coloques un cartel diciendo tenemos un sistema de videovigilancia. No, eso no sirve. Tiene que ser una comunicación expresa y por escrito. Claro. Luego, evidentemente, lo que venimos hablando. Es muy importante respetar ese derecho a la intimidad de los trabajadores, ese derecho a su protección de datos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo, evidentemente, instalar un sistema de videovigilancia en cualquier parte del centro de trabajo. ¿Puedo instalarlo en un aseo? No. ¿Puedo instalarlo en un vestuario? Tampoco. Claro. Eso es muy importante. Y luego, por otro lado, evidentemente, tiene que haber una proporcionalidad en la instalación del sistema de videovigilancia. Quiere decir, yo no puedo darle un uso diferente al fin o propósito que yo tenía cuando se llevó a cabo la instalación y cuando yo se lo comuniqué a los trabajadores, evidentemente. Ya. Y luego, algo que es muy importante, esos datos, esa información, esas imágenes, esos audios que yo consigo a través del sistema de videovigilancia, ¿puedo almacenarlos para siempre? Ni muchísimo menos. Todas esas imágenes deben ser borradas en un plazo máximo de un mes con una salvedad. Sí. Imaginémonos que en este momento se está llevando algún tipo de investigación, por ejemplo, de ámbito penal, ¿de acuerdo? Y esas imágenes son importantes para esclarecer los hechos. Entonces sí se podrá mantener, el mantenimiento de esas imágenes durante más tiempo. Pero, salvo en esa circunstancia, la Ley de Protección de Datos es clara y establece un mes como máximo de mantenimiento de esas imágenes. Vale. Vamos con otra cuestión. ¿Existe el derecho a ser ascendido en una empresa? Porque esto también es algo muy controvertido. Pues verás, existe una mención a los ascensos en la normativa laboral, pero hay que ser honesto en este sentido. La legislación laboral no recoge de una manera detallada el derecho a la persona trabajadora para ser ascendida. ¿De acuerdo? Lo que sí tenemos, por ejemplo, para la gente por si quiere consultarlo, ¿de acuerdo?, es en el Estatuto de los Trabajadores un artículo que es el 24, el cual señala, y cito textualmente, que todos los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se procederán conforme a lo que se establezca en el convenio colectivo. Siempre es muy importante entender que existe una interrelación entre el Estatuto de los Trabajadores, nuestro convenio colectivo, el convenio colectivo que se nos aplica, puede ser convenio colectivo del sector metal, hostelería, construcción, etcétera, hay multitud. Sí. Y, evidentemente, nuestro contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener claro que todo lo que tiene que ver con la política de ascensos va a venir recogida, en todo caso, en nuestro convenio colectivo. Y siempre se hará pues teniendo en cuenta la formación, los méritos, la antigüedad del trabajador, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Ahora bien, es muy importante, ¿de acuerdo? Y esto siempre tenemos que tratar de mirarlo con lupa nosotros en nuestra condición de trabajadores, que cualquier tipo de ascenso, promoción profesional en la empresa, siempre tiene que ajustarse a criterios que tengan siempre la garantía de que no se está cometiendo ningún tipo de discriminación hacia ningún tipo de grupo o colectivo de trabajadores, salvo, por ejemplo, con la salvedad que puede haber en el caso de lo que se conocen como las acciones positivas. Imaginémonos, por ejemplo, que yo quiero llevar a cabo un ascenso a una determinada categoría profesional y en esa categoría profesional tenemos una sobrerepresentación de trabajadores hombres, ¿de acuerdo? Pues yo ahí sí puedo poner en marcha mecanismos para equilibrar ese concurso de méritos, ese concurso de antigüedad, formación, etcétera, para que evidentemente tengan prioridad las mujeres para tratar un poco de reequilibrar esa sobrerepresentación de mujeres en la categoría. De acuerdo. Por lo tanto, sí que un convenio colectivo puede modificar algunos de los derechos del estatuto. No eliminarlos, sino modificarlos, ¿no?
Evidentemente, lo que sí puede hacer en ese caso es modificar, ampliar, adaptar esos derechos a las circunstancias específicas del sector, no únicamente, por ejemplo, en materia de ascensos. Por ejemplo, puede implementar medidas específicas en materia de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Sí. Pero siempre, y esto es fundamental, siempre respetando el contenido básico de la ley. El contenido básico de la ley es fundamental. Por cierto, para las personas que quieran consultar sus convenios colectivos, esto es algo público, ¿no? Que se encuentra de fácil acceso ¿o no? Evidentemente, siempre, pues, oye, en ese sentido pueden consultarlo, evidentemente. Por ejemplo, si a mí se me está aplicando un convenio colectivo de ámbito provincial, por ejemplo, aquí en Asturias, por ejemplo, puedo consultarlo en el BOPA sin ningún tipo de problema. Si quieren consultarlo, por ejemplo, porque su convenio colectivo es un convenio colectivo estatal, lo pueden consultar a través del BOE y, por ejemplo, en sus empresas, si tienen cualquier tipo de duda, siempre pueden recurrir a su representación legal, a sus delegados de personal, al comité de empresa, a las secciones sindicales en el caso de que las hubiera, quiero decir, y siempre si tienen cualquier tipo de duda, ya no únicamente con el acceso al convenio colectivo, sino sobre la interpretación del convenio colectivo, porque muchas veces el contenido no nos creamos que es tan fácil de interpretar o de llegar un poco a qué tipo de conclusión pretendían los que lo redactaron. Entonces, lo más recomendable siempre es recurrir a un servicio jurídico, a un graduado social que siempre te pueda orientar en la medida de lo posible. De acuerdo. Bien, oye, por último, ¿cómo proceder si el trabajador ve que se vulneran algunos de estos derechos que tiene? Vale, pues en ese sentido, a ver, son muchas las vías para poder un poco pues impugnar ese determinado incumplimiento. Yo siempre recomiendo, ¿vale?, recurrir a tres vías principales, ¿de acuerdo?, que son un poco con las que yo creo que nos deberíamos de quedar todos en esta charla. Sí. Por un lado, y lo veníamos comentando antes en relación a los convenios colectivos, creo que es muy apropiado poner en conocimiento de la representación legal de tu empresa, si la hubiera, ¿de acuerdo?, que esto es importante saberlo, si tu empresa tiene o no representación legal de los trabajadores, las circunstancias por las que tú crees que se está llevando a cabo un incumplimiento de tus derechos laborales, ¿de acuerdo?, sí, para que en su momento ellos puedan poner en marcha las diligencias necesarias para resolver esa situación, ¿de acuerdo? Vale, primera vía. Y, por ejemplo, imagínate, si tú, por ejemplo, no tienes representación legal de los trabajadores, existe una segunda vía. Eso. Puedes acudir ante la inspección de trabajo para detallar qué es lo que ocurre en mi empresa. Por ejemplo, no me están pagando mi salario, me están manipulando el registro de jornada y otras muchas circunstancias, y que ésta se presente en el centro de trabajo para llevar a cabo las indagaciones necesarias. Pregunta, cuando se personan en el centro de trabajo, ¿lo hacen diciendo vengo porque fulanito de tal ha hecho esta reclamación, o no dan esa información? No, en absoluto. Bien, porque claro, mucha gente a lo mejor se cortaría. Hombre, no, por supuesto. No, evidentemente esto es una cuestión que la Inspección de Trabajo tiene clara y nunca pone en conocimiento de la empresa el motivo por el que se ha presentado, y mucho menos porque ha sido una denuncia de esta persona con este nombre y con estos apellidos. Eso, vale. Dejar bien claro esto, que es importante, sí. Importantísimo. Y luego, por otro lado, la última vía, y aquí me vais a permitir que barra un poco para casa, ¿de acuerdo? Bien. Que es en los casos en los que haya una mayor complejidad técnica, ¿de acuerdo? Siempre recomendamos pues acudir a un servicio jurídico, y siempre es recomendable que se acuda a un servicio jurídico que esté, pues, en este caso dirigido por un graduado social, para que nos oriente jurídicamente en materia laboral y de seguridad social. Porque no nos olvidemos que el graduado social, que es un operador jurídico, es un profesional jurídico, también puede llegar, si las circunstancias se dan, a poder representarnos técnicamente en el ámbito de un juicio laboral ante un tribunal de justicia. Perfecto. Oye, pues qué interesante toda la información que nos has aportado hoy. Lo vamos a seguir haciendo aquí, insisto, en la radio Es Mía, los martes, ¿no?, durante todo el mes de diciembre, pero bueno, recordar a toda la gente que nos escucha que os puede consultar a vosotros, y específicamente a partir de enero, que abrís ese programa Sitúate Laboral, de orientación jurídico-laboral, gratuito para todos los jóvenes entre 16 y 30, ¿no?, que acceden por primera vez al mercado laboral. Efectivamente, así es un programa que hemos puesto en marcha ahora, que lleva a cabo una cantidad de medidas, y en ese sentido, pues bueno, estamos a disposición de todos los jóvenes entre 16 y 30 años que tengan cualquier duda sobre cómo interpretar un contrato, cómo interpretar una nómina, cualquier tipo de duda en materia laboral, que es evidente que cuando alguien da su salto por primera vez al mercado laboral, pues evidentemente le llevan un montón de dudas, y aquí estamos para ayudar, tanto el Colegio de Graduados Sociales como el Gobierno del Principado de Asturias. Genial, pues muchísimas gracias, Israel Rudil, coordinador además de la Comisión de Juventud, ¿no?, y miembro también de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Asturias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La radio es mía.